Vale. Bueno, pues vamos a ir por la tercera parte de la madera del arca. Antes de nada, yo quería comentaros que tenía pensado empezar hoy por la simbología del ciprés, pero ha habido circunstancias por las cuales pues no me ha sido posible preparar este tema, porque han empezado a salir cosas referente al tema anterior, a lo que es la madera del arca, y tendría que alargarlo un poquito más. Entonces, antes de nada, me gustaría recordar esta imagen. Vamos a recordar estas dos imágenes. Recordad la primera, que era un bosque de Austrocedrus, un tipo de ciprés, no recuerdo ahora, creo que era la Argentina, que era un bosque sumergido, y los cipreses seguían aún pues funcionando. Y recordad la foto de abajo a la derecha, que eran unos cipreses, un grupo de cipreses de aquí, de Valencia, que sobrevivieron juntos a un incendio, mientras que todo lo su alrededor quedó totalmente chamuscado. Pues respecto a esto, voy a leeros un email que recibimos de un hermano, un compañero, Joaquín, que nos dice esta reflexión. Dice: creo que Dios nos quiere convertir en ciprés. Jaja, ríe. Dice: Isaías 43, hermosa promesa. Jehová es el único redentor. Y Isaías 43, del 1 al 3, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y el compañero añade y dice: creo que aplicable al ciprés está más que dicho. Saludos y que Dios les bendiga. Hermosa conferencia. Muy bien. No sé cómo se ha quedado el cuerpo, pero a mí cuando me pasó Víctor el email, que fue además el día siguiente, lo recibí, yo me quedé pasmado, porque justamente haber hablado de eso concretamente, de la resistencia al agua de los cipreses, fijaros, no te anegarán, o sea, cipreses totalmente anegados viviendo aún, y que pases por el fuego y no te quemarás, es impresionante, ¿eh? Entonces, muchas gracias a Joaquín por la aportación, porque la verdad es que ha sido muy enriquecedora. ¿Y la analogía con el arca de Noé? Bueno. Vimos que el agua que salía de debajo salía también con... Calentita. Claro, potencia caliente, volcánica y todo lo que queráis, ¿no? Y no se chamuscaba, ¿no? No. Y agua por arriba también, toda la que queráis. Y nada. No. Bueno, pues nada, ese es el tema. Participamos como siempre de Cristo de un modo total. De su divinidad constantemente. Esto tenerlo presente para cuando tratemos precisamente la fecha del retorno de Cristo. Y os sigo diciendo, miraos el texto de Isaías 6, perdón, Oseas 6, versículos del 1 al 3. Exacto, y yo, recordaros, es que la imagen de los cipreses todos juntos es impresionante, en un mismo sentido. Bueno, pues seguimos, y aquí vamos a volver al Peki Cypress, porque yo aquí tengo que, bueno, rectificar o matizar unas declaraciones que hice en la conferencia anterior. Para ser sincero, yo en la conferencia anterior comenté que dije, creo que fue literal lo que estoy diciendo ahora, que no entendía o dudaba de que el arca se hiciera con un trozo de madera enfermo. Pues estuve a punto de borrarlo de la conferencia anterior, pero creo que las cosas pasan porque tienen que pasar, Dios sabe por qué.
Y aquí yo testifico de que realmente estaba viéndolo con ojos humanos y no estaba como negándome a la evidencia. Y es que realmente, si Ron Wyatt dijo esto, es por algo. Y si Dios puso una lámina de este tipo aquí, probablemente sea por algo. Entonces, envié un email y comenté con la familia Wyatt sobre este tema. Me dijeron que Ron creía que era este tipo de ciprés y yo empecé a investigar sobre este tipo de ciprés y por qué este ciprés genera este tipo de hongos o genera este tipo de degradaciones. Yo hablé con Kevin Fisher, le pregunté, Kevin, ¿tú cuál crees que sería el tipo de ciprés que Ron veía en su vida, o si Ron estuvo cerca de este tipo de ciprés piquet, que quiere decir picoteado, por esas marcas que tiene? También le pregunté qué tipo de ciprés debió ver Elena White en su vida para escribir ciprés en los escritos. O sea, ¿con qué tipo de ciprés están familiarizados pues los americanos en general, ¿no? Y él me dijo, dice, creo que el ciprés de los pantanos, el árbol de ciprés de los pantanos, es el que es el más usado aquí en Estados Unidos. Y estuve investigando sobre este ciprés. Encontré la mejor definición que he encontrado de este ciprés, es aquí, en Dwyer Hardwoods, son unos mayoristas de maderas. Esta es la explicación en inglés. Yo he cogido unas partes que más creo que creo pueden servirnos más y las hemos traducido, bueno, he traducido yo y Google y yo, al castellano. Esta especie de ciprés es el Taxodium disticum. Es una especie de conífera nativa del sureste de Estados Unidos. Es el ciprés de los pantanos. Es un árbol de gran tamaño, alcanzando de 25 a 40 metros, raramente 44, de altura, y un diámetro de tronco de 2 a 3 metros, raramente 5. La corteza es de color marrón rojizo. Recordad que es un color parecido al de las secuoyas. También tiene un color rojizo en su superficie. Fisurada verticalmente en superficie, gris-marrón, con una textura fibrosa. Las hojas nacen en ramitas de hoja caduca, que están dispuestas en espiral sobre el tallo, pero retorcidas en la base para permanecer en dos filas horizontales, de 1 a 2 centímetros de largo y de 1 a 2 milímetros de ancho. Aquí empezamos a ver algo interesante con un tema de la disposición en espiral de las hojas. A diferencia de la mayoría de las otras especies de la familia Cupressácea, es de hoja caduca. Es el único que tiene esta particularidad, que se queda calvo, por eso se llama ciprés calvo también. ¿Y por qué me miras a mí? En invierno. Bueno, porque estás a mi lado. Pierden las hojas en invierno. Es monoico, bueno, esto es otro tema. Estróbilos masculinos y femeninos maduran alrededor de 12 meses, que se producen a partir de yemas capullos formadas a finales de otoño, con la polinización a principios del invierno. Los conos de semillas son de color verde, tirando a gris, y globulares, de 2 a 3,5 centímetros de diámetro. Tienen de 20 a 30 escamas de 4 lados, dispuestas en espiral, cada uno con 1 o 2, raramente 3 semillas triangulares. Bueno, hasta aquí toda una serie de simbologías que ya hemos ido tratando en las conferencias y que se van como siendo recurrentes en este árbol concreto. El número de semillas por cono oscila entre 20 hasta 40. Los conos se desintegran en la madurez para liberar las semillas grandes. Las semillas son de 5 o 10 milímetros de largo, las más grandes de todas las especies de la familia de cipreses. Y se producen cada año, pero con grandes cosechas cada 3 a 5 años. O sea que de vez en cuando hay una gran fuerza de semillas, una gran siembra de semillas. Las plántulas tienen de 3 a 9, con más frecuencia 6 cotiledones.
Los cotiledones son las hojas primogéneas, las hojas primarias. Son cuando florece la flor o el tallo, y las primeras hojas que salen son normalmente 6. Si os fijáis en una habichuela, cuando la plantas, cuando nacen salen 2. Eso es dicotiledonio. En este caso son cotiledones, 6 cotiledones, con más frecuencia. Otro número. Fijaros cómo numéricamente tiene, y el concepto de en espiral es recurrente. Aquí tenemos los glóbulos. Y lo de capullos y otoño... Claro, yo ahí no sabía qué decir porque, claro, ahí estamos otra vez en el tema del candelabro. En el candelabro se define las copas, que define el candelabro, todo el mundo se imagina una copa. Pero cuando mides la definición, en el Strong, no es exactamente una copa, sino que se define algo que es cóncavo en su base, pero que está más asociado a una flor, a un capullo, a una yema de flor, lo que es previo a la flor, que aún no ha florecido. Y hasta ahí lo vamos a dejar, pero es que es un tema muy interesante porque además el almendro, o la flor de almendro, dijimos que florecía en invierno, es una preparación a... Bueno, muy bien. ¿Qué más? Aquí vemos los conos verdes. ¿Veis las formas de los conos? ¿Veis los dibujitos que hay en la superficie de los conos? Yo cuando los vi me recordaron a la orografía de la zona de Israel. Y luego ya lo miraremos eso más adelante y le daremos más significado y hablaremos más de ello. Pero así de entrada yo vi esto y digo, ostras. Aparte de los 4 lados que vemos en el de la izquierda. Los troncos principales están rodeados de rodillas de ciprés. ¿Y qué vas a decirme ahora? ¿Qué es esto, rodillas de ciprés? Resulta que son cypress knees, que quiere decir rodillas de ciprés en inglés. Veremos luego cómo define esto. Alrededor del tronco principal hay toda una serie de algo que le llaman rodillas de ciprés. Bueno, el espécimen de individuo más grande conocido es el senador, del cual hablaremos también luego. Está en Longwood, Florida, 35 metros de altura, con un diámetro de tronco 344 centímetros, un volumen estimado 120 metros cúbicos de madera. El más alto conocido es el cerca de Williamsburg, 44 metros de altura. Veis que de ninguna manera son los metros que había en las secuoyas, pero para ser la especie que son es importante. El área de distribución natural es, bueno, ahí te ponen toda una serie de zonas, y esto corresponde a la zona sur-sureste, ¿vale? Sureste, y ya también hacia el norte llega hasta Illinois y Ohio, que también está cerca de Michigan, justo a tocar con Canadá. O sea que hay zonas que también hay bald cypress allí. Correspondería con un mapa que aún no tengo aquí, creía que lo tenía ahora, pero viene después. Bueno, sigo. Nos dice, la mayoría de bald cypress, que son los cipreses de pantano, crecen en terreno plano, en suelos aluviales, generalmente en elevaciones de menos de 50 metros, o sea que le gusta la cosa sin mucha elevación, sobre el nivel del mar, aunque puede haber algunos rondando elevaciones de 500 metros. Aunque los árboles jóvenes vigorosos y rebrotes de tocón pueden producir semilla viable, la mayoría de los individuos no producen semilla hasta que son cerca de 30 años de edad. Más o menos. Entonces se produce semilla. Muy bien. Bald cypress crece en pantanos, tienen la peculiaridad de crecimiento llamado... Bueno, no sé exactamente esta traducción que quiere decir. Ah, sí, rodillas de ciprés. Esto viene por rodillas de ciprés. Luego veremos lo que son. Estos son proyecciones leñosas que salen por encima del suelo o el agua, que son parte del sistema de raíces. La función más probable de las rodillas de ciprés es la de soporte estructural y la estabilización. Bald cypress, que crecen en sitios propensos a inundaciones, tienden a formar bases reforzadas. Los árboles que crecen en sitios más secos pueden carecer de esta característica. Bases reforzadas y un sistema de raíces fuertes entrelazadas les permite resistir vientos muy fuertes, incluso huracanes, raramente vuelcan estos árboles. O sea que
pero yo lo que no entiendo, aquí, vale. Eso que habéis visto son los árboles. Di lo de la semilla y los 30. Bueno, pues cerca de los 30 años de edad, recordamos que hay un personaje bíblico importante que a cierta edad se bautiza. Y el texto dice era como de unos 30 años cuando empezó su ministerio. Cuando empezó su ministerio, cuando empieza ¿qué? La semilla, a sembrar semilla. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, ahora entendéis, cuando yo empecé a leer esto y digo, pero qué inútil y qué ignorante que soy. ¿Cómo es posible que pueda juzgar yo esto? Y ahí pequé vilmente. Y doy mi testimonio de ello. Y vamos a seguir. Muchos agentes dañan árboles de estos cipreses de pantano. El principal agente letal es el hongo Sterium taxodi. Esto lo voy a poner en duda, el hecho de que sea el agente letal. Vamos a ver por qué luego. Lo que provoca la pudredumbre marrón, o surco marrón, conocido como Peckycypress, o ciprés picoteado. Este es el hongo que genera los huecos en el ciprés. Esas como llagas o grietas que hay en el ciprés. La madera de ciprés de pantano mucho tiempo se ha valorado por ser muy resistente al agua, así llamada madera eterna. Es que es tan increíble que es normal que la mesa quiera caerse. Madera eterna también llamada, porque en agua, como vimos también con el ciprés cupresos, es eterna. Se puede mantener flotando en el agua sin deteriorarse durante muchísimo tiempo. Madera prehistórica aún utilizable se encuentra a menudo en los pantanos de Nueva Jersey y en ocasiones hasta el norte de Nueva Inglaterra, aunque es más común en el sureste. La madera poco mineralizada se extrae de algunos pantanos en el sureste y es muy apreciada para usos especiales tales como tallas de madera. Punto. Cypress o Peckycypress, este ciprés con los hongos habiendo hecho estos picoteados, causado por el hongo Sterium taxodi, se utiliza para el revestimiento de madera de pared decorativa. Luego veremos cómo queda esto. Bueno, lo hemos visto antes, pero cómo queda esto pulido y presentado. Es precioso. Esto que estáis viendo aquí son las rodillas de ciprés. Esto y esto es alrededor del árbol principal, que hemos dicho que a los 30 años tira esas semillas. Hay como cipreses de rodillas. Rodillas de ciprés, es que le llaman cypress knees. Están como alrededor del árbol principal, como si fuera su séquito, los que le adoran. Es increíble, es impresionante la biología de este árbol. Son sus propias raíces, o sea que por lo tanto son hermanos de ese árbol, parte de ese árbol. ¿Os fijáis ahora en la copia del panteísmo y de la Pangea y de la energía del universo? Que todos estamos conectados, Avatar, todos conectados. O sea, fijaros cómo es adoración al árbol central. Y cómo el árbol también es escogido por todas por la mayoría de culturas paganas como el objeto de adoración. El árbol de la vida en la palabra de Dios, el árbol como tal para según qué culturas, ¿no? Bueno, está claro que hay un mapa que se me ha colado y no está. Es curiosísimo. No, este no. No está. Bueno, me debí equivocar. Lo siento. Y si no sé si estará más adelante. Curiosas también las formas que tienen como de cuernos, ¿no? Sí. Exacto. Como montañas, como montículos, como cúpulas. Como pináculos. Pináculos. Todos nosotros. Nuestras mentes, enfocando al cielo. Bueno.
Vamos a concentrarnos... Había un mapa... Hostia, no entiendo por qué no está. Si falta esto, quizá falten otras cosas. Bueno. Había un mapa en el cual se situaba las zonas donde estaba el ciprés, que es todas las zonas que ahora, si en este mapa lo podéis ver, Indiana, Illinois, Michigan, que están en el norte de Estados Unidos, en el límite con Canadá, donde están los lagos de Michigan, ¿veis? Ahí donde está Milwaukee, toda aquella Chicago. En esa zona sería el límite norte, y hasta el sur sería hasta Luisiana, donde está el punto rojo Florida, y a la izquierda hasta el oeste de Texas, y subiendo hasta Pensilvania, al este. Toda esa zona sería Pecky Cypress, o el ciprés del pantano también. Elena White nació en Maine, que está arriba a la derecha, Battle Creek está en Michigan, que está en la zona también, y su hijo lo fue a visitar en Tennessee, y ella estuvo en California también, en Australia, pero dice que se movió por toda esta zona, y ella debía ver cipreses de pantano muy a menudo. O sea que es un árbol de referencia que creo que debía tener en la mente cuando ella escribió ciprés también. Y nosotros veo que estamos como el gran engaño arriba casi... Sí, ahí pegados, sí. En el color. Bueno, vamos a ir a Victory Park. Victory Park es una zona de Florida que hemos marcado con el punto rojo allí. Es parte de la Spring Hammock Preserve. Al entrar en este parque sin pretensiones que se dirigen a recorrer el paseo marítimo a través de una hammock hídrico, bueno, que es una zona hídrica importante, un bosque que está mal drenado o tiene niveles freáticos altos, o sea que necesita que el agua se mantenga constantemente allí para que la humedad sea constante. Y las inundaciones con menos frecuencia y por periodos de tiempo más cortos que los de madera dura mezclada o ciprés de pantano. La tierra aquí tiene un alto contenido en materia orgánica y favorece crecimientos densos de vegetación. Este rico suelo se mantiene húmedo por manantiales de aguas minerales que brotan al formar pequeños arroyos. O sea que tenemos una zona de pequeños arroyos muy húmeda y estos cipreses aquí creciendo. Es una zona concreta donde están llenas de este tipo de ciprés. Pues aquí encontramos al ciprés más viejo de estos cipreses, de los cipreses de pantano, el más mayor. Es el senador, le llaman de senator, tiene este diámetro, esta altura, hemos visto antes, y la edad estimada de 3.500 años. Y diréis, ¿por qué me enseñas este ciprés? Bueno, aparte de que es inmenso y de que tiene forma de ciprés, como podéis ver de lanza, pues resulta que esta mujer, en un estado de drogadicción importante, le prende fuego y se lo carga. ¿Vale? A un ciprés de 3.500 años. Y fijaros, yo os lo he puesto más que nada para que veáis una cosa. ¿Veis el ciprés? ¿Cómo se quemó? ¿Cómo consiguió quemar este ciprés? ¿Veis por dónde salen las llamas? Salen por dentro. O sea, quemó el ciprés desde dentro. El ciprés estaba ahuecado. Y eso hizo como de chimenea. Entonces se quemó por dentro y entonces pudo tumbar el ciprés, porque dices, tú con una cerilla no quemas un ciprés de 3.500 años en una zona drenada de agua, húmeda, quema este ciprés. Pues esta mujer va y lo quema. Y evidentemente nos hemos quedado sin senator. ¿Pero a qué viene todo esto? Básicamente es para que entendamos que esto, que es el Picket Cypress, que es el ciprés picoteado, cuando esto se convierte en una degradación máxima, el árbol queda hueco por dentro, pero sigue vivo, porque la vida está alrededor del árbol. ¿Entendéis? Lo que realmente mantiene al árbol no es vivo, no es el centro, sino que es la que hay alrededor del árbol. Y este árbol seguía vivo, seguía creciendo. Y luego entenderemos por qué. Ah, pues mira, el plano está aquí. ¿Vale? Creía que lo había puesto antes. Es que llevo un lío estos días brutal. Muy bien, pues aquí veis lo que os decía, ¿no? La zona roja sería donde encontramos este tipo de cipreses, y las zonas lilas, donde uno de los sitios donde estuvo moviéndose Elena de White. Entonces, Jaslyn Johnson, que hemos dicho antes, la amiga de Ron,
yo le expliqué, le pedí más información sobre el Peckycypress, como ellos lo entendían, y ella buscó información y me envió una información que había sacado de internet y que explicaba lo siguiente. Dice, este registro parcialmente hueco es un bello ejemplo de Peckycypress, ciprés picoteado. Esto es en realidad una condición causada por un ataque de hongos, que os hemos visto antes, que deja largas y estrechas madrigueras o cavidades en la madera. Los hongos atacan en su mayoría a los cipreses más viejos. Y los atacan desde donde lo que yo llamo el canopy o paraguas. El ciprés de los pantanos, como habéis visto, cuando llega a la base se ensancha, como si fuera una base de un pie, de un candelabro o de algo que se ensancha, para que sea más estable. Dice, una vez que el árbol es cortado o cosechado, el ataque de los hongos se detiene, dejando los patrones bellos y picoteados únicos. O sea, que cuando vemos la lámina del arca con esos picoteados, no se hacen después porque el arca se pudre, no, porque la madera es imputrescible. Lo que pasa es que eso ya estaba en el árbol antes de ponerlo. El ciprés picoteado fue muy buscado hace tiempo, en los años de la mayor demanda, y todavía lo es. He visto ciprés picoteado utilizado para cosas tales como revestimiento de madera, marcos de cuadros, armarios o también muebles. Es muy bonito, yo diría que es una especie de legado del sur. En todos mis años de encontrar y recoger trozos de madera de ciprés, encuentro que la mayoría de todas las piezas con las marcas picoteadas son de madera de ciprés extremadamente dura. O sea, que la madera que presenta el picket cypress, el picoteado, es la que es más dura. Vale. Nunca en la madera blanda. Hay una serie de ofertas en un momento determinado de tablas de ciprés pequi o madera de varios tamaños en eBay, etc. Dice, cualquier cosa que hagas con esta madera se convertirá en una reliquia preciada. Este hombre no sabe lo que está diciendo. La razón que tiene. Esto, os lo vuelvo a enseñar, es un tronco de ciprés de los pantanos, cortado, un tronco antiguo, y veis las líneas que son como tubos vacíos, como si fueran vasos capilares, venas, y tú, como las cortaras, las vieras en sección. Esto sería la ampliación. Muy bien, pues resulta que yo, en mi oficina, tengo esto. Y yo hace mucho tiempo, cuando empecé a estudiar todo esto, le pedí a un compañero, al mismo que le pedí el trozo de ciprés que lo enseñé el día anterior, digo, oye, cuando encuentres un ciprés grande, que digas, no, es que es ancho, quiero un tronco más ancho, porque ese es muy pequeño, uno más ancho, envíamelo. Yo cuando le pedí esto, no sabía lo que sé hoy. No lo sabía. No tenía ni idea. ¿Vale? Lo que sé hoy, lo he hecho esta mañana, porque me he comido la cabeza para ver qué podía ofrecer hoy, porque tenía pensado hacer otra cosa. Y todo esto lo he ido pues montando con ideas de días anteriores, pero ya esta mañana. Y cuando ayer pasé por la oficina, monté, porque estos son 5 trozos de ciprés, que es un solo tronco, tiene 1 metro de diámetro, que es interesante, y al montarlo, yo sabía que estaba podrido, que tenía algo dentro, y cuando lo monté, digo, ostras, esto es una pudrición que yo he visto. ¿Vale? Lo miráis desde arriba y veis como la parte central, por tanto, la más dura, por tanto, la más vieja, presenta esto. Este ciprés, según el compañero que me lo trajo, murió de un ataque externo que sufren las hojas, entonces el ciprés acaba muriendo. Pero dice que esto no es el motivo de la muerte. Esto estaba ahí. ¿Vale? Entonces, le fui haciendo fotos cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Y vi esto. Resulta que tienes madera súper dura y de repente, como zonas, como hemos visto antes en el ciprés de los pantanos, zonas, pues, de forma redondeada o no tienen forma concreta, pero que de repente está totalmente podrido. Y de repente está perfecto. Cuando una pudrición, yo he visto muchas pudriciones en mi trabajo, en árbol muerto, no en árbol vivo, eso también es verdad, que la pudrición es progresiva. Tú ves madera buena
Y poco a poco, conforme te acercas a la fuente de la degradación, la pudrición se hace cada vez mayor. En cambio no, el árbol aquí es como si generara, como si decidiera dónde comer. Es muy extraño. Bueno, luego veremos más la explicación sobre esto. Aquí vemos más el detalle, ¿no? Si tú tocas cualquier lámina de esas que está entre zonas podridas, es durísima. Es el duramen, la parte más antigua. Y aquí vemos la comparación de las dos fotografías. En la derecha, sin la zona podrida ya, solo vacío, y en la izquierda con la zona aún podrida dentro. Pero si tú le vacías la zona, queda lo mismo. Son como rejillas. Muy bien, pues yo resulta que casualmente conozco a esta persona. Conozco a Gerard Passola. Gerard Passola es un biólogo que hace muchos años que conozco, que fue gracias a él que yo empecé a hacer ciertos análisis en la estructura de madera, porque aplicamos un sistema que ellos aplican a los árboles. Y resulta que aparte de ser experto en trasplante de grandes árboles ornamentales, es una autoridad en la relación hongo-árbol. Y entonces, claro, me enteré de ello porque tampoco era consciente por el otro amigo que me llamó, el del que me trajo el ciprés. Hablé con él y me dice, oye, habla con Gerard, porque él entiende de esto, es experto en la materia. En España tiene peso. Y de hecho descubrí que había viajado a México y a otros países a asesorar a gente sobre este tema, ¿no? Y le pregunté. Y me contestó. Me contestó en catalán porque no le dije que lo hiciera en castellano. Como vosotros habláis en catalán, pues pobre hombre, me lo dice en catalán, o sea que lo voy a hacer en castellano. Dice, sé muy poco sobre el Pecky cypress. Lo que he leído rápido del hongo es lo que tú dices, y no he conseguido saber si es endófito de esta especie. Podría serlo porque es muy frecuente. ¿Qué quiere decir endófito? Lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Los árboles viven en la parte más exterior, o viven de la parte más exterior del mismo árbol, está hablando, ¿eh? Y la periferia, que es donde se va generando la madera nueva, perdón, en la periferia, que es donde se va generando la madera nueva, la parte interior queda sin actividad. Algunos dicen que está muerta, otros que es madera inactiva. Esta madera es degradada más tarde o más temprano en función de la especie de árbol, pero también en función de su ecología. Los hongos que degradan la parte vieja interior de los árboles son los hongos xilófagos. En principio nunca micorríticos, que serían pues tipo pues un bolet, una seta, ¿eh? Los hongos xilófagos, la mayoría provienen del exterior del árbol, pero cada vez más se está descubriendo que algunos hongos viven como endófitos dentro del árbol durante mucho tiempo. De hecho, toda la vida del árbol, y esperan que se generen estas zonas de madera inactiva para cambiar de levadura, que es la forma de espera del hongo, a hongo, que es la forma activa. O sea, que es parte del árbol, de la ecología del árbol ese hongo. Igual que nuestras bacterias del intestino, o igual que nuestros hongos, sí, hongos también tenemos, que nos protegen alrededor de nuestro cuerpo. Estos hongos tienen la ventaja de estar en el lugar idóneo. Los primeros, así, o sea, están los primeros, así que se aseguran la oportunidad de colonizar estos nuevos espacios. El vaciado de los árboles, como hemos visto, el ciprés que se ha quemado, que estaba vacío por dentro, genera una mayor flexibilidad al árbol. Y para muchos científicos sería una ventaja respecto de árboles que no están vacíos. ¿Vale? En este proceso de vaciado, el árbol suele recuperar parte de los nutrientes que tenía bloqueados en las paredes de las células muertas. O sea, que el árbol se puede alimentar de su árbol viejo interior. ¿Vale? Cuando este espacio viejo interior entra en contacto con el cambium, este puede fabricar raíces para acelerar la consumición de estos recursos nuevos que aparecen. En principio es difícil hablar de un ritmo de pudrición, de qué ritmo coger. Pero quedémonos con esto, o sea, generan suelo dentro de su propio tronco, lo consumen
como si fuera suelo, porque el hongo lo que hace es pudrir y generar fertilizante. La madera pudrida es fertilizante, es compost, que lo vuelve a reabsorber el árbol, generando raíces dentro de sí mismo, para poder crecer más. Por eso es más típico de los árboles mayores, más viejos, como llevan más tiempo. Y dice, en principio es difícil hablar de un ritmo de pudrición, pero es posible que para una especie determinada, en un lugar determinado, se pueda saber más o menos qué árboles y a partir de qué medida, de qué estatura, los árboles tendrán estas características. O sea, que los antediluvianos, en su conocimiento, podrían haber sabido qué árbol tenía estas características y elegirlo expresamente para colocarlo ahí donde lo colocaron. No fue casualidad, nada en la Biblia, y Dios no hace nada por casualidad. Eligieron ese árbol y lo pusieron ahí. En principio, el ciprés no es un árbol conocido por esta facilidad de vaciarse. Es más típico de frondosas, con duramen como el roble, pero no sé suficiente sobre cipreses para asegurar que todas las especies no tienen este comportamiento. No está muy estudiado. El género Sterium es conocido como endófito en otras especies y no lo he encontrado en cipreses. En principio, los hongos endófitos generan beneficios en el árbol huésped, pero de muchos no se sabe nada todavía. Es un campo de investigación que ahora está en apogeo, que se cree que hay muchísimos hongos endófitos, que quiere decir hongos simbiontes, hongos que viven con el árbol y que están ahí esperando que el árbol crezca y que cuando sea muy mayor actúan. Es como si tuviera un sistema genético que activa ciertos genes. Es igual. Todo el árbol es un conjunto ecológico. O sea que ya está creado así. O sea, Dios ya creó el árbol así. Los árboles así. Es verdad que el ciprés picoteado representa una reducción de la densidad y por tanto una mejora de la flotabilidad sin perder capacidad mecánica, porque ya hemos visto que la zona que queda sin comer es durísima, es la más dura, o sea que compensas la pérdida de densidad con la dureza de la parte que queda, o al menos sin perder mucho en relación a la mejora que supone. De toda manera, creo que la posición en el interior, está hablando del interior, ya lo haremos luego de por qué dice el interior, bueno, sí que os lo explico ahora. Veréis las tres láminas, ¿no? Las tres láminas de la madera laminada que encontró Ron. En esa posición fue encontrada. La lámina picoteada estaba en el interior. Evidentemente siempre suponiendo que eso fuera todo el grueso de la cubierta. Parece ser, por la forma y por cómo lo explican, que parece ser que sea todo el grueso. Y que eso sea el interior, porque dudo que se hubiera separado una lámina, tal como estaban enganchadas, tal como se explica que estaban duramente enganchadas y petrificada el enganche, ¿no? La cola. Entonces, como solo era cubierta y no tenía que aguantar peso, el hecho de que fuera cubierta, laminada con ese tipo de madera súper resistente, podía ser suficiente. Entonces, yo le planteé la pregunta, tenemos la madera en el interior, ¿no? La madera picoteada en el interior. Y él dice, creo que la posición en el interior es menos lógica y creo que la mejor posición sería la capa intermedia para que la pérdida de resistencia quedara minimizada por las capas exteriores, que son las que trabajarían más mecánicamente. O sea, él expone que una posición en sándwich con la placa picoteada en medio sería más adecuada. También es posible que por defecto se usara esta madera en todas las capas y que la muestra que tengamos sea una por casualidad, porque la pérdida mecánica sería ligera y la mayoría de la flexibilidad y la reducción de peso una gran ventaja. Bueno, él expone esta posibilidad, ¿vale? Yo personalmente creo que no hay casualidad, creo, pero bueno, eso nos lo dirá el tiempo. En general, las cupresáceas no basan la estrategia de protección de la madera en la producción de resinas, como los pinos. Aquí tenemos que hacer una matización. Los cipreses son coníferas, pero no son resinosas. Las maderas resinosas son pinos, abetos, etc. El ciprés tiene la resina básicamente bajo la corteza, pero no dentro de las fibras. No tiene canales resiníferos que atraviesan la madera. Entonces, la resina de los pinos protege la zona afectada por un hongo.
genera esa barrera para que el hongo no siga comiendo, como hemos visto antes, ¿no? Y da flexibilidad, pero aumenta el peso. La resina aumenta el peso. Las sustancias de protección del ciprés, de la familia de los cipreses, son diferentes. Impregnan la pared celular sin aumentar el peso. O sea, que ese ciprés que ha hecho la protección alrededor de la pudrición no ha aumentado el peso de la madera, que hubiera pasado si hubiera sido un pino. Por lo tanto, otra razón para que fuera ciprés y no pino, abeto o otras maderas que se está hablando. Por tanto, la madera seca suele ser mucho menos pesada que la de los pinos. Fijaros todas las características de esta madera. ¡Qué importante! En gran volumen, como tenemos en el Arca de Noé, de madera, que no me he atrevido a calcular los metros cúbicos. Tengo ganas de averiguar cuántos metros cúbicos de madera, pero es que son miles y no sé cuántos metros cúbicos. Pero con tantos metros cúbicos, hacer esta relación aligeraría el peso y además tendríamos más flotabilidad. Muy bien. Esto no cambia. No, el mío no cambia. Ahí. Muy bien, pues ahora vamos a ver un vídeo. ¿Por qué esto? Sí. Vamos a ver un vídeo. Un vídeo de Ted Green. Ted Green es un señor que es, bueno, es uno de los mentores también de Gerard Pasolas, de este chico que hemos hablado ahora. Es una de las autoridades en la relación de árbol-hongo, ¿vale? Y nos va a explicar en este vídeo pues unos matices sobre lo que es la relación árbol-hongo para que tengamos más claro esta relación, ¿eh? Vamos a poner el vídeo. A panel we had, I mentioned the word science doesn't stand still. Remember? Meaning that, you know, things move on. And it certainly moved on, as far as I'm concerned, in the tree world since the 1980s. In the 1980s, two people called Alan Rayner and Lynn Boddy, two scientists, actually looked a lot at the relationship between fungi and trees. And actually it's mind-blowing, because every piece of wood that you find from day one is packed with fungi. They're either in what we call the long-living wood, because Mrs. Thatcher got rid of me, and I then went to work on marketing dead wood. Hang on, Thatcher called me dead wood. By the way, I've got her on video crying, if anybody wants to watch it. So I actually changed the word to decaying wood, because basically decaying wood means fertilizer. So this to me is what I call leaf litter and small twigs are a year old, if you like, release fertilizer. Then you get up, this will be 2 or 3 years, then you get further up, and when a big limb comes off, we're talking about slow release fertilizer. But at the same time, if we think about that every piece of wood you look at is actually full of fungi. They may be sleeping, we call them latent fungi, or they may be active. Recently they've looked at one single living pine needle, and they've isolated 50 different species of fungi in one single pine needle. That tree is just a column of millions and millions of fungi, either sleeping or active. Now, you can split trees into two. You can split trees into trees with heartwood and trees with what we call ripe wood. Now, heartwood, as the tree expands, the growth rings, some of the growth rings die annually, and you get a distinct growth ring which becomes heartwood. When you come to trees which have ripe wood, now the heartwood trees basically are yew, sweet chestnut and oak. All the rest come into the ripe wood bracket, like beech and all the rest of it, in this particular one. So, but what they do is the inner rings die with age, but it's a phase. It phased in. It's not a regular plant.
and as you can see, almost certainly this tree has been damaged by animals, and where it's damaged by animals, that column going up into here will have what we call dysfunctional wood in the ripe wood. So you start to get non-living wood extending into what would be normally living wood. Presumably, I mean, there's no disrespect because of damage from animals usually, or game mowers is the big one. So when I see this, what I'm seeing is a fungus which can never, ever, ever pass into living wood. And this is where we are today. We must recognise that this thing is co-evolved with the tree. That thing is actually living on non-living wood in the tree. So I'm not saying it's not telling you something, it's telling you something that's happening to that tree, but it's not the reason for the non-living wood. The non-living wood is something out here. It's probably to do with compaction, it's probably to do with high fertiliser. This tells me animal concentration, duplication of all the pesticides, and as you know, pharmaceutical products in animals or veterinary products are not tested against the environment. So look at that line, that's been dumped with chemicals. And no disrespect, because that's where the animals concentrate. And these are telling you that. So possibly under here, we've got dead roots. Dead roots mean dysfunctional wood where there shouldn't be dysfunctional wood. So here, you've got two great big buttress roots, which are really going to town. But where they're joining up, you've got you've got wood going right into the centre because of it's called inclusion, and that gives the mushroom inside, which is decaying down naturally the non-living wood, right? But it's now got an exit point, and because it's got an exit point, it fruits. So somewhere in there, there's a mushroom busy. What's interesting in this tree is this is what we call white rock decayer. Oh, look at that big limb up there. It's red rock or brown rock. So there's another mushroom in the tree decaying out non-living wood. There are very, very few fungi that actually can get into living wood. And I'd even dispute honey fungus. But that's where we are. Bueno, pues habéis visto el vídeo, lo hemos traducido en muy poco tiempo, hemos hecho lo que hemos podido. Gracias al compañero Paulo por todo el esfuerzo. Aquí hemos visto, nos ha explicado que, en resumen, el hongo y el árbol conviven toda su vida y que vemos como para que el árbol tenga una degradación, tiene que haber algo en su alrededor, un ambiente que se degrade antes, como hemos visto, defecación de animales, animales comiendo, pesticidas, fertilizantes, que hacen que el árbol se debilite, y el hongo que el árbol ya tiene, en vez de hacer su trabajo cuando le toca y como le toca, se convierte en un problema. Aparte de que habla de que, fijaros, como en una punta de rama que hicieron el análisis, había hasta 50 especies diferentes de hongos en esa puntita de rama. O sea que es como si hubiera un ejército de agentes biológicos a nuestro servicio y al servicio de la naturaleza que no vemos y que están ahí para ayudar a crecer. Ted Green, que aquí lo veréis y diréis, ostras, este hombre, pachanguero el hombre, ¿no? Ahí con su... Pues ese señor es conservador del Bosque Real Británico de Windsor y miembro de la Asociación Británica Ancient Tree Forum, además de micólogo y gran divulgador. O sea, es una referencia en esos temas. Pues según él, dice, no debemos pensar en un árbol como un solo árbol, sino una compleja comunidad interrelacionada. En el proceso de envejecimiento de los árboles se manifiesta la relación coevolutiva de hongos, bacterias y árboles. Los dos primeros, hongos y bacterias, reciclan los nutrientes acumulados durante años en el interior del tronco del árbol, ahuecándolo, con lo que lo hacen más resistente frente a las tempestades de viento y pone de nuevo esos nutrientes a disposición del árbol para que siga creciendo. O sea que esos árboles majestuosos
son árboles autonutridos y ahuecados por dentro. Era una señal de que ese árbol tenía unas condiciones y unas características, su madera, concretas, como para afinar en el arca. No era tocho y madera ahí a saco, no. Se hizo con todas las ganas, con toda la intención. Muy bien, me decís, ¿y qué es esto? ¿El milagro acústico de los enigmáticos violines Stradivarius? ¿Qué es esto? Muy bien. Pues vamos a leer qué es esto y entenderéis por qué lo leo. El fabricante de violines Antonius Stradivarius, de 1644 a 1637, introdujo una geometría y un diseño que se convirtieron en el modelo a seguir para muchísimos otros fabricantes de violines. De los 1100 instrumentos que él construyó, aún sobreviven unos 650. Estos violines son tan extraordinarios en su sonido y tan valiosos que en años recientes se ha llegado a pagar por la compra de alguno de ellos cifras del orden de 1,5 millones de euros. Los violines del luthier italiano, se han visto envueltos en más mitos que cualquier otro instrumento musical en la historia. Diversas investigaciones, como por ejemplo la del equipo de Mats Tinsen y Peter Carlsson, de la Universidad de Suecia Central 2005, sobre la que ya hablamos entonces en NCIT, Amazings, han intentado desentrañar el misterio de por qué suenan tan bien. Su sonoridad no se debe tan solo a la forma del violín, sino también al material de construcción, una madera de un tipo particular. Y también se ha tenido en cuenta que esos violines tienen 3 siglos de edad. Por ejemplo, se ha debatido mucho acerca de hasta qué punto la física subyacente en el proceso de envejecimiento de ciertas maderas dota de una sonoridad más cristalina a la caja de resonancia de determinados violines según transcurren los siglos, lo que apoyaría la hipótesis de que los Stradivarius suenan mejor ahora que en la vida de su creador. Un avance notable hacia el esclarecimiento del enigma de la sonoridad de los Stradivarius es el logrado por el profesor suizo Francis W.M.R. Schwarz, Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de Materiales, quien ha modificado con éxito la madera destinada a la fabricación de un violín. Esta modificación la ha hecho tratándola con hongos especiales. Este tratamiento altera las propiedades acústicas del instrumento, haciendo que su sonido sea tan parecido al de un Stradivarius como para engañar a los eruditos. Fijaros, densidad baja, velocidad del sonido alta y módulo de elasticidad alto. O sea, ¿os acordáis de las cualidades de la madera que estuvimos hablando del módulo de elasticidad? Cuanto más alto era el módulo, más dificultad para doblar la madera, por lo tanto más resistencia a la flexión, ¿de acuerdo? Menos elástico. Por tanto, aquí tenemos una manera de quitar la densidad a la madera, o sea, la haces menos pesada, pero resulta que no disminuye su capacidad portante, no disminuye sus características de elasticidad. Es muy interesante, porque cambias la naturaleza de la madera. Es como si la convirtieras en otra especie. Son cualidades esenciales de una madera con la que fabrican los violines de sonoridad exquisita. Para sus violines, Antonio Stradivarius utilizó la madera especial que había crecido en el periodo frío entre 1645 y 1715, la etapa principal de lo que se conoce como Pequeña Edad de Hielo, y cuyos efectos fueron claramente experimentados por Europa. Durante estos inviernos largos y veranos frescos, la madera de los árboles creció de modo especialmente lento y uniforme, adquiriendo así una baja densidad y un alto módulo de elasticidad. Hasta ahora, para los fabricantes actuales de violines, una madera con semejantes cualidades tonales era material inalcanzable. O sea, para conseguir eso, tenía que esperar a que pasara otra vez lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos para forzar esas condiciones de baja densidad y alto módulo de elasticidad? O sea, mantener las condiciones de flexión del árbol y bajar la densidad. Los avances del profesor Schwarz pronto podían cambiar esta situación, permitiendo que se pudiera contar con madera de una calidad similar para la fabricación de violines. Schwarz descubrió 2 especies de hongos, estos dos, que actúan de forma natural sobre los 2 tipos principales de madera usados para la fabricación de violines y lo hacen de un modo tal que mejoran su calidad tonal. Entre otras cosas, los hongos reducen la densidad de la madera. Impresionante. Pero sin hacer agujeros, ¿eh? Simplemente reducen la densidad.
Una vez la madera alcanza el estado idóneo, se le aplica un tratamiento químico para matar a los hongos e impedir que acaben arruinando el material. Ya en algunas de las primeras pruebas, en 2009, la interpretación musical por parte de un violinista virtuoso con un Stradivarius auténtico fabricado en 1711 y el nuevo obtenido gracias a los hongos logró engañar al público y a un jurado de expertos, quienes creyeron equivocadamente que el Stradivarius verdadero era el creado gracias a los hongos. O sea que, fijaros, qué grado de afinar puedes hacer con el hongo. Puedes decir hasta aquí solo. O sea, imaginaros, no sé, la experiencia de Noé, o qué Dios le dijo a Noé: coge ese árbol, el que presente estas características, y ponlo aquí. Porque era el arquitecto, y el otro era el maestro constructor. Bueno, básicamente es esto. Muy bien, entonces, unas pequeñas conclusiones sobre Pecky Cypress. Primero, parece ser que los árboles grandes y viejos tienen un hongo endófito que los vacía por dentro. Entre otras cosas, para hacerlos más estables a las ráfagas de viento. Dentro de este hueco generan raíces internas que les sirven para captar alimentos a menor altura, pues sus raíces ya son viejas y esto les permite seguir creciendo. Los cantos del hongo son muy definidos, marcando claramente su límite. Eso es en la zona de la degradación. Habéis visto que bueno, malo, de repente, en 1 milímetro. Por eso la madera más dura presenta los ataques, pues es la más antigua del árbol. Una de las láminas de la madera del arca, y concretamente la interior, cuando digo interior, ahora os diré por qué creo que puede ser la interior, presenta estas perforaciones, hongos activos en la madera del árbol. ¿Noé veía así el interior del arca? Si esa era la parte interior y el hombre estaba en la parte superior del piso de arriba del arca, el piso medio era el piso que probablemente habría animales o más cantidad de animales, y el piso inferior quizás más desechos. Ahí donde estaba el hombre veían la cubierta y la veían por dentro. ¿Estaban viendo eso? Puede ayudar claramente a la flotabilidad de la nave, haciéndola más ligera, menos densa, como hemos visto en los violines también. ¿Estaba recubierta por dentro y por fuera? De brea sí, pero esto en principio solo por dentro. O sea, que es posible que Noé viera esto por dentro. Zonas como si alguien hubiera pegado un latigazo con un gancho y hubiera arrancado un trozo. Flash, flash, flash. Esto. ¿Por qué la muestra de Ron que Ron recogió presentaba el ciprés picket, o sea, picoteado, solo en la lámina del fondo? Si suponemos que la muestra representa el grueso total de la cubierta y que su colocación en el lugar es igual a su colocación en uso, la lámina inferior sería lo que Noé veía en el interior del arca. ¿Por qué esta tercera lámina debería de tener este aspecto desde el interior? Bueno, esto lo dejo para Víctor, para que a ver si sale algo, ¿vale? Porque me da la sensación que también nos está diciendo algo. También nos está diciendo algo. ¿Por qué una de las tres? Ese número 3. Sabemos que a la tercera, 2 no, a la tercera sí. Muy bien. Esta sería la capa. ¿Por qué esta picoteada y las otras no? Cuando hemos visto, como ha dicho Gerard, que quizás para una mayor resistencia casi estaría mejor que fuera en el medio. Pero bueno, eso ya se lo dejo a Dios porque yo no sé más. Vamos a pegar un pequeño salto, vamos a dejar el Pecky Cypress detrás, para atrás, y vamos a adelantar un poco y vamos a meternos un poco en el tema de la resina. Recordemos que Ron Wyatt habló de que había resina de savia de árbol que unía las dos láminas según las analíticas que él había hecho, ¿vale? Que había analizado.
y que estaban fuertemente pegadas por ese pegamento. Yo le comenté también a Kevin sobre esto y me contestó, dice, la madera de ciprés es conocida como ser muy resistente a la pudrición y por eso es por lo que se usa. Elena White dijo que la madera de ciprés fue usada en el arca. El trozo de madera de cubierta de Ron tenía las marcas en la sección transversal, que eran como el ciprés de los pantanos, y dice, y los Alamos Labs hizo un test del pegamento que estaba regalimando del final de las láminas pegadas, y se encontró que era un pegamento único, o sea, que no se sabe qué tipo, desconocido, único, y muy fuerte. Dice que él no le consta el report, o sea, no tiene el informe, ¿vale? Pero sabe lo que él oyó de Ron y de lo que, bueno, supongo que de la familia. En los años 1800, en Estados Unidos, taladraron cipreses, troncos de ciprés, y fueron usados como tubos de drenaje, enterrados en el suelo, y han estado ahí por décadas. Dice, no estoy seguro sobre la... Bueno, también le pregunté sobre el hebreo y el gofer, sobre la palabra hebrea y sobre la raíz. Dice que si encuentro algo que se lo pase. Sobre la palabra hebrea de gofer, si la raíz está hablando de laminación, como estuvimos hablando el otro día, ¿no? Pero quedaros con esto, que era una cola especial, muy especial. Y esto me recuerda que cuando estuvimos hablando en la tierra que correspondía a donde estuvo el Edén, nos dice que el río Pisón pasa por una zona que tiene, ¿qué? Bedelio y ónice. Recordad que el bedelio era la gomorresina, utilizada para colas. O sea que nos está diciendo algo esto ya. Y además tenemos esto, que es gofrit, que dices, ostras, se parece mucho a gofer. Pero resulta que gofrit, que también deriva de gofer, tiene la misma raíz, propiamente resina de ciprés. Por analogía, sulfuro, por igualmente inflamable, azufre, piedra de azufre. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Primero, resina de ciprés. Entonces, ¿qué quieres decir? Que es posible que esa resina fuera cogida de los mismos cipreses o de otros cupresáceas para unir las maderas de ciprés. Y fijaros, inflamable, muy inflamable. Y por eso también tiene el significado de sulfuro. ¿Os acordáis de las aguas que hablamos, calientes? Y también como el hecho de que sea inflamable como el azufre. Acordaos del juicio final, que dice, Jesús dice que como en los días de Noé, ¿no?, será en la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, agua y azufre, pero este azufre se está refiriendo sobre todo a lo que sería el juicio final. El lago de azufre, el fuego con azufre. Por eso vemos por un lado una vez más esa doble cuestión. Por un lado, resina de ciprés, algo que sería muy positivo y bueno para lo que iba a utilizarse, sí. Y por el otro, al mismo tiempo, del mismo lugar, procede lo que sería la cuestión de azufre, piedra de azufre, lo que termina exterminando. Sí, señor. De Dios sale todo. Todo. Y fíjate... Sí, sí, al principio, el alfa, aquí me comenta un compañero, alfa y omega, al principio y final, todo en la misma arca. ¿Por qué? Porque está representando también el final, como vamos a ver más adelante. Lo que ha sucedido volverá a pasar también. Lo que dice Salomón, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha sido, fue y lo que es será. Pues de aquí nos vamos directamente a gofer. Entonces, aquí yo me quedé bastante, pues, como con la miel en la boca, cuando Ron dijo que gofer tenía la raíz aramea de que quería decir laminado. Y justo
esta semana también recibimos un email de un compañero muy querido que está en Japón, que nos hace unas reflexiones muchas veces alucinantes, con una asociación de ideas que veremos al final que no va a ser ninguna tontería. Nos dice el compañero, ¿cómo se llamaba? Mariscal. Mariscal. Muy bien, dice, en todos los términos que se muestran que son derivaciones de Gopher, hay un denominador común, dar resistencia mediante láminas o sea por laminación. Eso él lo saca a raíz de los conceptos que vamos a ver a continuación. Dice, Gopher igual gofre. Y dices, ¿gofre? ¿Qué tiene que ver el gofre aquí, no? Dice, gofre. Dice, sí, el dulce. Gofre en español proviene del francés gaufre. El holandés es waffle. Originariamente los gofres se realizaban con dos galletas unidas por medio de un relleno que las unía. Las galletas del príncipe de Bekelar de toda la vida son gofres. Wikipedia. Los waffles de sirope se inventaron en la ciudad de Gouda en 1784. Según cuenta la leyenda, un panadero de Gouda hizo una galleta con todos los sobrantes de las migajas y especias para luego rellenarlas con jarabe de caramelo. De esta forma, el waffle de caramelo comenzó como un dulce de los pobres y finalmente se convirtió en el más popular acompañamiento del té y del café en Holanda. ¿Qué más? Los stroopwafels, también comercializados bajo las denominaciones de wafer de caramelo o galletas waffle de sirope. Son una especie de galletas originarias de los Países Bajos elaboradas con dos especies de gofres redondos que tienen entre ellas un relleno de caramelo, similar a un sándwich en el que el relleno hace de pegamento. Interesantísima la acepción, la verdad. Qué casualidad, ¿no dice? La cuestión es ¿por qué el panadero le dio por llamar a eso waffle? Que como vemos es una derivación de gopher. Seguramente ese panadero era judío y sabía que el nombre al dulce estaba muy bien puesto. Yo eso no lo sé, pero Víctor tiene ciertos conocimientos sobre los dulces y yo me quedé alucinado cuando me lo comentó y voy a dejar que él os lo explique. Bueno, tienen una pequeña relación con esto, y es que los judíos, cuando tuvieron los graves problemas para ser expulsados, por ejemplo, de España, muchos de ellos, claro, se convirtieron por fuerza al catolicismo. Y para demostrar que ellos verdaderamente se habían convertido al catolicismo, o al menos aparentemente hacia los demás, hicieron grandes inventos precisamente de repostería, con estos postres que han sido utilizados y siguen siendo utilizados aún por muchos, lo están comiendo en este país, y que estaban basados prácticamente, eso sí, en mucha grasa de cerdo. Como por ejemplo las ensaimadas de Mallorca, las famosas ensaimadas, que además tienen una forma espiral. Sí. Y con esto manifestaban que de hecho habían asimilado totalmente la cultura cristiana y ellos participaban de lo mismo. Y fueron los máximos instigadores en poner estos productos hacia los demás. Y no solo eso, sino que muchos de los platos típicos de este país ahora, que tienen mucha base de cerdo, fueron prácticamente ellos los que más lo auspiciaron, porque así seguían demostrando que habían asimilado lo cristiano y ya no eran tan judíos. Y nadie los podría rechazar. Por eso, por desgracia, en España se consume tantísimo cerdo. Gracias a eso, que es la fuente de, claro, para un judío el cerdo era la cosa más abominable, ¿no? Pues gracias a ese camuflaje pudieron ir subsistiendo durante años hasta que finalmente muchos de ellos ya, bueno, se diluyeron entre el catolicismo, ¿no? O sea que hay muchísimas probabilidades de que bueno, podría ser tranquilamente. Podría ser. Muy bien, fuera judío. Seguimos. La acepción B. Gopher, gofre, cofre. Cofre, encofrar. Un encofrado es el sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma al hormigón u otros materiales similares como el tapial antes de fraguar.
Y abajo dice fraguar, en albañilería, endurecerse consistentemente. La cal, el yeso. O sea, endurecido bajo el sostenimiento de maderas, bajo la compresión de la madera. Y fragua. Y aparte, cofre, en sí mismo, es un arca, un arcón, un recipiente para meter ropa, para meter cosas. Y luego está el arca de la alianza, que es un cofre. ¿Vale? O sea que estamos uniendo arca de la alianza, arca de Noé, que en realidad no era un barco, sino que era una arca gigantesca para meter los animales dentro y a la propia humanidad. Es un receptáculo de algo que se guarda de algo, ahí dentro. exacto. O sea que no tiene desperdicio, no es ninguna tontería. Acepción C dice, esta es la que más me gusta, Víctor. Gofer, gofre, cofre, cofradía. Cofradía de cum frater, con el hermano, en contraposición a hermandad. Germanus, hermano carnal. O sea, y nos hace aquí un resumen precioso de todo lo que dice, o sea, todos como hermanos, pero en espíritu, no por carne, como si fuéramos la madera de gofer del arca, unas láminas unidas unas a otras por medio del Espíritu Santo, consiguiendo la fuerza indestructible en Cristo Jesús. Recordad los cipreses juntos contra el fuego. Recordad esto también, unidos. En un mismo cuerpo. En un mismo cuerpo. ¿Vais viendo cómo todo va enlazando con las temáticas anteriores? Sí, señor. Muy bien, pues digo, ala. Resulta que yo estoy leyéndome la Biblia y me toca el capítulo de Ruth. Y mira, en Ruth 3:9 leo esto. Entonces él dijo, ¿quién eres tú? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y veo pariente cercano en asterisco que pone en hebreo Goel. Go es la raíz de gofer, y es una raíz que se repite en muchas palabras hebreas y tienen significados muy interesantes. Y todos ellos tienen una cierta relación, como vamos a ver ahora. Si vamos a la Strong, recordamos gofer, una raíz que no se usa, alojar, tipo de árbol o madera, como usada para construir, aparentemente ciprés, gofer. Y vemos que Goel, abajo de todo, dice profanación, contaminar. Y me dirás, ¿tú qué tiene que ver eso con pariente cercano? Pariente cercano. Hemos leído láminas pegadas, fraternidad, cofraternidad. Esta acepción, vamos a decir algo muy parecido este sábado en la segunda parte de Elías Tisbita, porque vais a ver qué gran importancia de un cierto nombre que aparece en lo que vamos a analizar, para darnos cuenta realmente de por qué una palabra tan cercana como es un pariente puede llegar a ser precisamente esto. Muy bien. Pues mirad que, bueno, vais a ver que otra vez tenemos una ambigüedad, una doble cara de la misma moneda, que tenemos que Goel viene del 1351, que es Gaal, que es raíz primitiva, tal vez idéntica a 1350, que es la anterior, que también leeremos, mediante la idea de liberar, es decir, de repudiar, ensuciar o profanar, contaminar, deshonrar, excluir, inmundo, manchar, profanar, que hemos leído hace un rato con Víctor, que si ponías los pies dentro del agua, ¿qué? Ensuciabas, ¿no? Pero resulta que es el mismo significado, el mismo vocablo que el utilizado para Gaal, que es casi la misma palabra, que es la del 1350, arriba, raíz primitiva, que quiere decir ¿qué? Redimir. ¿De acuerdo a qué? A la ley oriental del parentesco. Es decir, parientes más próximos, enganchados. O sea que la raíz de gofer puede estar diciéndonos esto. La unión de dos, además, láminas iguales, de igual a igual, del mismo tipo, de la misma familia. Quizás yo me estaba planteando la posibilidad de que fueran incluso especies diferentes de ciprés, que fuéramos cupresáceas con las características parecidas, como yo soy
humano, Víctor es humano, pero somos diferentes, con el mismo sentir. Por lo tanto, unidos, ¿por qué? Por la resina, por el enganche del Evangelio. Y como tal, comprar de vuelta la propiedad de un pariente, casarse con su viuda. También afear, cercano, comprar, defensor, libertar, liberar, pariente, redentor, redentor. O sea, la base de Gofer significa redentor, redimido, redimir, reposar, rescatar, rescate, vengador. Por eso, de donde has extraído ese texto, haciendo referencia a Ruth, con Booz, que eran parientes, todo proviene de porque... No de sangre. Tenían un parentesco Pero muy Ruth importante, no exactamente con ella, sino por el marido. Y eso es muy interesante porque quien tenía más derecho incluso que él era otro pariente, pero él se lo pintó todo de un modo que el otro dijo, anda, me va a salir esto fatal si hago este enlace. Por tanto, quédatela tú, redímela tú. Redímela, sí señor. Entonces, mirad cómo la importancia, una vez más, de los textos, las historias bíblicas no estaban puestas porque sí, sino que eran un reflejo también de lo que debía acontecer a Jesús con nosotros. Nos iba a redimir. Es más, fíjate, casarse con su viuda. ¿Qué hemos dicho antes? ¿De qué cantares estaba expresando? El esposo y la esposa. Cristo y el pueblo de Dios. En el capítulo de Ruth, Ruth es la viuda. Y Booz la redime, o sea que la rescata, se la queda para él, con él, para siempre. ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Cómo estamos nosotros? Somos la viuda, estamos perdidos. Y viene Cristo y nos rescata, se casa con nosotros y nos redime. Ese es un significado brutal, es el gran significado de redimir, aplicado literal a la vida de Ruth, a lo que pasó con Ruth. Es alucinante. Somos la viuda. Es impresionante. Por eso, fíjate, en toda la Biblia, las referencias a las viudas, a cuidarlas, ¿cuál es la verdadera ayuno, no? Y ve a la viuda, visítala, tal. ¿Por qué? Porque la viuda representa al pueblo de Dios. Perdido. Y pensemos eso, que una viuda en esa época solo podía sobrevivir por limosnas, básicamente, porque no tenían manutención estatal, por supuesto. Solo era porque alguien le daba para sustento. Dependía exclusivamente del esposo de Jesús. O sea, dependemos exclusivamente, no podemos hacer otra cosa que depender de Jesús. Es la figura de la viuda. Por eso, cuando las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento se daban, era con un objetivo. No solo era, que sí que era para eso, para las circunstancias de las personas tal como se podían quedar, como en estos casos viudos, huérfanos, etcétera, ¿no? Sino porque en definitiva era una lección también cristocéntrica de lo que iba a hacer por nosotros. Sí, señor. O sea, todo apunta a Jesús constantemente, a Cristo constantemente. Yo he hecho algo, he tocado algo sin querer y ahora vuelve. Cristo constantemente. Todo. O sea, es increíble. Y lo curioso aún, y me sigo preguntando, ¿cómo puede alguien decir que la Biblia es una novela escrita por a saber quién? Madre mía. Bueno, seguimos porque resulta que justo encima de Gofer tenemos otra acepción, Geffen. La pongo porque en algunas partes, en algunas bueno, y hay más palabras que no he puesto, pero go, la raíz go, tiene como pronunciaciones diferentes, se pueden ser ge o ga, que en unos sitios pone go, en otros pone ga, y se van como supliendo, ¿no? Pero fijaros en Geffen, que está pegada a Gofer, fijaros como los vocablos son muy parecidos, los vocablos hebreos. Y dice, de una raíz que no se usa, que significa doblar, viña, como aparejado, o sea, juntar las viñas. ¿Y quién es la viña? ¿Quién es la viña?
Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dijo Jesús. Somos parte de lo mismo, juntos. Claro. Específicamente uva, parra, uva, vid, viña. ¿Qué más? Pues resulta que tenemos otra raíz muy interesante. Primero vamos a ver Gosen. Gosen, ¿qué dices? Gosen, me suena. Gosen resulta que es residencia de los israelitas en Egipto. Es donde estuvieron en Egipto, el Gosen. Pues resulta que Gosem, acabado en M, o acabado en M la pronunciación, pero no en hebreo, dice que equivale a 1653, que también lo leeremos, creo, no lo sé, no recuerdo ahora si lo vamos a leer o no, porque lo hemos hecho a última hora y no recuerdo si lo hemos puesto. Pero ¿qué dice? Llovido, rociar. Podemos pensar rápidamente en el diluvio, aunque hay otras acepciones. Si seguís las excelentes predicaciones de Primera de Reyes 17, 18 y 19, esto se ha tocado y que no sé si volverá a salir. Dice de 1652, y vamos a 1652 arriba de todo, Gasam, raíz primitiva, llover pero violentamente. O sea que aún nos da más connotación de esa lluvia, tanto la de Oseas como la del diluvio. Y está Víctor haciendo con la cabeza así que se le va a caer. Tanta lluvia con tanta violencia, aparte evidentemente del momento del diluvio, nos lleva también a algo referente a la fecha de la venida de Jesús. Y en consonancia, recordemos una vez más lo de la tierra, también en el cielo, Orión el cazador, con esa lluvia violenta de saetas. Sí, señor, y aquí la 1655 y la 1656 nos hacen referencia a la 1653, que no la he cogido, pero sí que al hacer referencia a la misma podemos considerar que Geshem y Goshem pues se refieren a algo parecido. Entonces, Goshem, del caldeo, dice aparentemente lo mismo que 1653, usado en el sentido particular de cuerpo. Cuerpo. Probablemente por la idea figurativa de lluvia fuerte. Cuerpo. Es más de lo mismo todo el rato. Pero todo el rato, o sea, la lluvia fuerte es cuerpo. Esa lluvia de Oseas, la segunda lluvia, es cuerpo. Ahí viene algo, viene un cuerpo. Y esa raíz, de la cual viene Gosem, Gofer, Goser, está formando parte de un cuerpo. Muy bien. Pues creo que me estoy pasando ya, porque aquí tenemos que entrar más en la parte de la simbología de ciprés, pero creo que estamos todos teniendo las mismas ideas sobre de qué estamos hablando. Muy bien, pues hoy hasta aquí hemos llegado. Recordaros la aplicación. Recordaros que veis aquí abajo en la aplicación tenemos el Twitter, que se está intentando hacer pasar por Twitter todas las conferencias, una a una, las diapositivas las que van son más interesantes. Y aquí no hace falta que estéis dados de alta en Twitter, podéis a través de la aplicación ver las noticias que entran en Twitter sin estar dados de alta, o sea que es bastante cómodo para los que quieran utilizarla. Y ya nada más. Se nos ha hecho tarde hoy. Bien, pues vamos a continuar con este tema la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a seguir viendo, por un lado, asuntos relacionados con Orión y las constelaciones del cielo, el mensaje de Dios escrito en los cielos, y seguiremos con esta temática, con el apartado que Ángel nos está llevando tan magníficamente, para darnos esta comprensión de textos antiguos que nos están dando una vez más una vislumbre impresionante de lo que Dios nos quería decir y que tantas veces no nos hemos enterado. Pues damos gracias a Dios por la luz que está dando y por el privilegio que está dando esta luz no a unas personas en concreto, sino a, ya veis, cuánta gente está colaborando con nosotros en este sentido, ¿no? Es que si no fuera por los 2 emails que he recibido, habría cosas que no se me habían planteado. Y vamos un poco, estamos a merced también de vuestro estudio, de vuestra vida espiritual, de vuestra guía también en esto. Porque somos, como hemos visto que somos todos, uno. Estamos juntos, unidos por esa resina increíble, por esa pegatina, por esa
pegamento espectacular y tenemos que ser todos como cipreses. Los cipreses los mueve el viento, pero cuando acaba el viento siguen rectos, mirando hacia arriba. Y tenemos que coger esa simbología de la naturaleza para aprender cosas. Adán se pasaba el día leyendo en la naturaleza. Pues todo esto son grandes lecciones de las cuales podemos recrearnos tantísimo y que seguramente Dios aún nos tiene reservadas muchas sorpresas, porque ya veis que la Biblia de novela tiene muy poco y tiene una significación especialmente para la gente que vivimos en los últimos días, unas lecciones tan básicas que Él nos quería mostrar, que yo creo que Dios estaba esperando estos momentos para ir mostrando lo que necesitábamos saber, para captar un montón de conceptos que parecían distintos y otros que ni sabíamos que existían, para darnos unos matices impresionantes del momento de su retorno. Y que todo esto debe servirnos para fortalecernos, ver cómo Dios ha hecho escribir la Biblia de un modo tan impresionante, tan majestuoso, fantástico, no sabría qué adjetivos decirle, solo me deja perplejo y maravillado la sabiduría de Dios al hacer ejecutar las cosas en este modo. Y en definitiva, a partir de ahora vamos a seguir viendo aún más detalles que nos ayudarán a esperar ese momento del retorno de Cristo con muchas más ganas, creo. Pues por nuestra parte nada más y que Dios os bendiga.